Buenas tardes, querido profesor. Mi nombre es María Ángela Aguirre y mi grupo está conformado por Gabriela Lázaro, Verónica Chirinos, Alexandra Mujica y Rosinet Uzcategui. En esta ocasión, profesor, le vamos a hablar sobre lo que es la farmacología de la rehidratación. Las soluciones cristaloides y coloides. Siendo las soluciones cristaloides consideradas seguras y no tóxicas por contener solutos iónicos de bajo peso molecular, de modo que se difunden rápidamente en el agua corporal y atraviesan fácilmente por la membrana celular. Por otro lado, las soluciones caloides se caracterizan por tener en su composición partículas de alto peso molecular, las cuales se difunden lentamente y se deslizan con mucha dificultad a través de las membranas celulares. Estas serían las dos divisiones de las soluciones de rehidratación. A continuación, las soluciones cristaloides y alcaloides. En el ámbito clínico, las soluciones cristaloides y los caloides son empleadas como soluciones intravenosas con el fin de reponer las pérdidas líquidas y mantener el equilibrio hidroelectrolítico y para mantener el cuerpo en cierto equilibrio o en hidratación, las cuales se encuentran alteradas por diversas causas, como por ejemplo los trastornos hidroelectrolíticos, los choques hipovolémicos, depresión salina, depresión acuosa o entre otras cosas. De modo que para administrar estas soluciones es imprescindible conocer los componentes, las indicaciones y las contraindicaciones para no producir algunos efectos negativos que ellas producen y posibles alteraciones. Las hidroelectrolíticas, las cuales podrían poner en riesgo la vida de nuestro paciente, por eso es importante conocer cada una de ellas, sus fluidos disponibles y las características. Los fluidos se pueden agrupar en los cristaloides y los alcaloides, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Los cristaloides son soluciones que contienen agua, electrolíticos u azúcares en diferentes proporciones y con respecto al plasma pueden ser hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. Su capacidad de expandir la bulimia está relacionada con las concentraciones de sodio, ya que es el factor que determina grandemente que determina un gradiente osmótico entre los comportamientos extra y intravasculares. Vamos con las soluciones cristaloides. Son soluciones electrolíticas y o azucaradas que permiten mantener el equilibrio hidroelectrolítico, expandir el volumen intravascular y en caso de contener azúcares aporta energía que pueden ser iso o hipertónicas, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Ellas mayormente, las soluciones cristaloides, ellas aportan energía y aportan azúcares al cuerpo. Las soluciones hipotónicas son las soluciones que presentan un concentrado de soluto menor que otra solución, presentando la osmolaridad menor a lo que presentan los líquidos corporales. Las soluciones hipotónicas más utilizadas o las más frecuentes son las soluciones hipotónicas más la solución hiposalina, que es el SINA, al 0,3 y al 0,45, y la destroza en agua al 5%, que es la que siempre vamos a observar en el hospital. Su administración está indicada principalmente en la hidratación hipertónica, es decir, la administración está limitada. Y anormalidades de los electrolíticos o por otras partes, estas soluciones están contraindicadas en hipovolemia y en pacientes neurocríticos. Las soluciones isotónicas. Las soluciones son conocidas universalmente como los fluidos primarios utilizados para la expansión de volumen plasmático. De acuerdo a la ecuación de Strange, los cristaloides, por su composición, se distribuyen rápidamente en los espacios extravasculares y intravasculares. Los cristaloides isomáticos. Para continuar, vamos con los cristaloides isomostáticos. Se distribuyen fundamentalmente en los líquidos extracelulares, permaneciendo a la hora solo el 20% de volumen infundido en el espacio intravascular. Ahora bien, se distinguen varios tipos. La solución fisiológica al 0,9 es una,
que indica para reponer, o ella indica para reponer líquidos electrolíticos y especialmente en situaciones de pérdidas importantes de cloro. Debido a su elevado contenido en sodio y en cloro, su administración en exceso puede dar un lugar a edemas, acidosis, hipoglorémica, por lo que no se indica a pacientes cardiópatas ni pacientes hipertensos. Ahora bien, vayamos a la solución Ringer. La solución Ringer es una solución electrolítica balanceada en la que parte del sodio de la solución salina isotónica es sustituida por el calcio y potasio. Su indicación principal radica en la reposición de pérdidas hidrolíticas por la depleción de espacios extravasculares. ¿Okay? Ahora vayamos a lo que es la solución de Ringer lactato, que también es una de las más conocidas y las más frecuentes que veremos en el hospital o en el área del hospital. Similar a la solución anterior, contiene además lactato que tiene un efecto buffer, ya que primero es transformado en piruvato y luego en bicarbonato durante el metabolismo por parte del ciclo de Cori. La vida media del lactato plasmático es de 20 minutos aproximadamente, es un aproximado que podemos dar y puede llegar a 4 horas, de 4 a 6 horas en pacientes en estado de shock. La solución Ringer del lactato proporciona agua y los 3 cationes de mayor importancia en el organismo, lo que es los cationes que lo conocemos como el sodio, el potasio y el calcio. La presencia de lactato proporciona un efecto alcalinizante a la solución, por lo cual también está indicada en tratamientos de acidosis leves o moderadas. Ahora bien, vayamos a lo que es el sistema LATNE de lo que es el Ringer lactato. Su liberación y absorción, dada su administración endovenosa o intravenosa, el Ringer lactato no tiene ningún proceso de absorción, por lo cual su distribución, la solución una vez administrada se distribuirá por el comportamiento extracelular, o sea un 25% del espacio intravascular y un 75% en el espacio intersticial, provocando un aumento de volumen del mismo. Puesto que la solución Ringer de lactato es isotónica, la administración de esta solución no producirá cambios en la presión osmótica de líquidos extracelulares, por lo que no habrá un paso de agua al comportamiento intracelular y los iones no penetrarán prácticamente la célula. Su metabolismo. El lactato se metaboliza principalmente en el hígado. Este ion, una vez transportado o trasladado al interior de la célula, puede ser oxidado completamente hasta el dióxido de carbono, con el que consigue formación de agua, o sea, se transforma en agua y obtención de energía. O bien puede entrar en la vía de la gluconeogénesis para sintetizar la glucosa. Por ambos procesos se genera el bicarbonato. Y su eliminación de agua y diferentes iones que conforman la solución Ringer lactato tiene principalmente su eliminación por vía renal, siendo eliminado el resto a través de la piel, los pulmones y el aparato digestivo. Continuamos. Sus reacciones adversas. Las reacciones adversas más comunes descritas son la hiperhidratación, o sea que si la colocamos de manera excesiva, puede crear edemas, las alteraciones electrolíticas, principalmente después de esta administración de un volumen importante de solución de Ringer, como lo había comentado ya anteriormente, así como reacciones alérgicas. Las alteraciones electrolíticas, como lo dije anteriormente, trombosis venosa, asociadas con la administración intravenosa. Esto sucede cuando no tenemos un buen manejo de lo que es la vía endovenosa o tiene ya mucho tiempo el catéter, y es donde produce este tipo de reacciones. La congestión en tal caso puede producir congestión nasal, tos, estornudos, broncoespasmos, disnea, dificultad respiratoria durante la administración de la solución, dolor torácico con taquicardia o bradicardia. ¿Cómo se administra esta solución de Ringer? Se administra por vía intravenosa.
no tiene otra manera de ser administrada. Las dosis pueden variar según el criterio médico. El médico nos dirá qué cantidad de solución Ringer la vamos a colocar, en qué tiempo y sobre todo en qué tiempo. Deberá ajustarse a las necesidades clínicas del paciente en función de la edad, del peso, la condición clínica, del balance del fluido electrolítico y del equilibrio ácido-base. Estos más que todo los vamos a ver en los exámenes de hematología y es donde el doctor indicará cómo vamos a reaccionar en cuanto a la administración del Ringer. Cuando la solución se utiliza o se utilice como un vínculo para administración de estos medicamentos, porque también ellas se utilizan para administrar otros medicamentos que sean compatibles con la misma, la dosis y la velocidad de perfusión vendrán definidos por la naturaleza del régimen deposólico del medicamento. O sea, cuando se va a administrar conjunto a un medicamento, dependerá de cómo se administra o cómo se diluye el medicamento, es que vamos a trabajar con esta solución de Ringer. Aquí vemos la presentación, lo voy a acercar un poco más. Ok, aquí podemos observar lo que es la presentación del Ringer lactato y cómo lo vamos a encontrar en el hospital. Ok, continuamos. La solución glucosada al 5%. Como lo dije anteriormente, esta es una de las más encontradas o son una de las más comunes que veremos y tenemos que saber el manejo de ella y para qué funcionan y sobre todo cómo se administra, cómo lo vamos a utilizar como enfermeros o enfermeras. Sus indicaciones principales son como una solución para mantener las vías, la hidratación hipertónica por falta de ingesta de líquidos, intensa sudoración, etc. Y proporcionar energía durante un periodo corto de tiempo. Se contraindican las enfermedades de Addison, ya que pueden provocar crisis adicionicas. Para la deshidratación hipertónica, alteraciones en el metabolismo de hidratos de carbono, nutrición parenteral, cuando la ingesta oral de alimentos está limitada. Esto más que todo para pacientes que tienen no pueden tener ningún tipo de ingesta de alimentación y se mantienen hidratados con este tipo de solución de glucosada al 5%. Y es el vínculo también para administrar ciertos medicamentos y electrolíticos. El sistema LACNIA de la solución glucosa al 5%. La glucosa aportada por la solución se metaboliza de la misma forma que la glucosa, vía ácido pirúvico o láctico, dando lugar al dióxido de carbono y agua con el que consigue la liberación de la energía. Así es que él se libera. Sufre filtración glomerular y en condiciones normales se reabsorbida en su totalidad en los túbulos renales. Ella no tiene absorción o no tiene ningún tipo de absorción, ya que ella es administrada vía endovenosa. Y como lo dije anteriormente, discúlpese, ella se elimina mayormente en los túbulos renales, o sea, por la orina. Sus efectos adversos. Pueden producir hiperglicemia porque es glucosada, tiene glucosa, alteraciones en el equilibrio de fluidos o electrolíticos. Si se administra de forma demasiado rápida o si su volumen de fluidos es excesivo o en este caso es insuficiencia metabólica. Por eso es que el uso o el manejo de estas soluciones, bien sea las de Ringer, las de las glucosas o las que veremos más adelante, deben tener un manejo de volumen adecuado y un tiempo adecuado a la hora de ser administradas en los pacientes y sobre todo conocerlas. Por otra parte, la hiperglicemia resultante de una perfusión rápida o de un volumen, porque esto es lo que puede provocar si la colocamos en un volumen alto y rápidamente, puede vigilarse especialmente en los casos graves de diabetes, pudiendo evitarse disminuyendo la dosis de la velocidad. O sea, disminuimos la dosis e inmediatamente debemos tener una reacción rápida, disminuimos la dosis y colocamos lentamente y una perfusión o una administración de insulina en su caso de gravedad. ¿Cómo se administra? La glucosa al 5 se administra en perfusión intravenosa y la dosis debe ajustarse en función de la edad, peso, condición clínica, balance de fluidos, de electrolíticos y equilibrio de ácido básico del paciente. Como lo dije anteriormente, esto más que todo lo vamos a ver en los resultados
en los resultados clínicos o en los resultados en los exámenes clínicos del paciente, que esto lo va a determinar es el doctor y nosotros por acción delegada vamos a administrar el medicamento. Como podemos ver, hay varias presentaciones de lo que es la glucosa al 5. Los cristaloides hipertónicas. La solución salina hipertónica se recomiendan al 7,5% con una osmolaridad de 2.400 y es aconsejable monitorear los niveles de sodio plasmáticos y para que no rebosen el Dintel de 160 miliequivalentes y 350 MOSM de respectivamente. ¿Okay? Las soluciones glucosadas al 10, al 20 y al 40%, que también son conocidas y las vamos a ver, aportan energía y movilizan sodio desde la cédula de espacio extracelular y el potasio en sentido opuesto. La glucosa producirá una hidratación celular atrapando el agua en el espacio intravascular. Ahora bien, yo me quise centrar en la glucosada al 10%, que es una solución de perfusión. Es la solución intravenosa para nutrición parenteral, como lo son la mayoría de estas soluciones. Se trata del carbohidrato más utilizado y más utilizado en nutrición parenteral, ya que es el más fisiológico y vital para el metabolismo neuronal. Su administración es por vía endovenosa en numerosos procesos patológicos, disminuye la pérdida corporal de nitrógeno y proteínas, promueve el depósito de glucógeno y disminuye y previene la cetosis, que suelen ser asociadas a la situación de hipoglicemia. Su sistema LATME. Continuamos con el sistema LATME de lo que es la glucosa o la glucosa al 10%. ¿Ok? Dada su administración endovenosa, no es absorbido o no se absorbe. La glucosa administrada sufrirá un primer paso de transformación a través de la vía glucolítica, cuando el aporte de glucosa es superior al que se puede utilizar, cuando el aporte de glucosa es superior al que se puede utilizar, el exceso se almacena como glucógeno mediante el proceso de glucogénesis. Principalmente en el hígado, él se metaboliza principalmente en el hígado y en los músculos, o bien se convierte en grasa, que será nuevamente almacenada, que será almacenada como una importante fuente calórica de reserva del organismo. Ella queda en los músculos. El dióxido de carbono resaltante de la oxidación de la glucosa se eliminará en su mayor parte, o sea, 90%, a través de los pulmones, mientras que el resto se eliminará por los riñones, en forma de bicarbonato, que determina el pH urinario y contribuirá en modo fundamental al mantenimiento del equilibrio ácido-base. Sus reacciones adversas, que es muy importante conocerla. Siempre que la administración se realice de forma correcta, controlada, las únicas posibles complicaciones que pueden provocar la solución glucosada al 10% son las derivadas de las técnicas de administración por vía endovenosa. Si nos podemos dar cuenta, ya llevamos tres soluciones para hidratar, que mayormente su reacción adversa es por la técnica de administración por vía endovenosa. Nosotros aquí debemos tener el cuidado correcto, el manejo correcto, la administración correcta, o sea, los 5 correctos debemos tenerlos claros para que estas reacciones adversas no sean provocadas por la administración endovenosa. Si la perfusión de la solución se realiza por vía central, las principales complicaciones son mecánicas debido a la implantación, el mantenimiento del catéter, o sépticas. Esto también es importante resaltarlo porque vamos a encontrarnos con pacientes que tienen vía central, vías que van directamente de la arteria. Entonces, la reacción adversa también va a depender de nosotros o del manejo que nosotros tengamos por estas vías centrales. Entonces, debemos tener la implantación y el mantenimiento del catéter correcto y la asepsia correcta o la asepsia correcta a la hora de manejarla.
Si la perfusión se realiza en la vía periférica, el riesgo de afección es reducido. Sin embargo, las complicaciones locales son las más frecuentes, sobre todo cuando el acceso venoso es prolongado. Esto es importante resaltarlo, ya que hay personales de salud o personales de enfermería que dejan hasta 3 a 4 días o más de 4 días con la vía periférica, con la vía periférica. Entonces, esto es una complicación o esto es una reacción adversa que nosotros como personal de salud estamos produciendo o estamos haciendo pasar un mal rato al doctor, ya que al paciente, ya que estos manejos nosotros debemos tener un conocimiento exacto de cómo manejarlo. En estos casos existe riesgo de sufrir tromboflebitis, por lo que se recomienda ir variando el lugar de la inserción. O sea, no siempre vamos a tener el mismo catéter en la misma vía. Se dañó, lo pongo más abajito, se dañó, lo pongo más arribita. No, nosotros como personal de salud cada 24, cada 48 horas debemos estar cambiando tanto del lugar del catéter cambiándolo del lugar y por así hacerle como un mantenimiento para que no exista o no haya ninguna de estas reacciones adversas por culpa de nosotros. ¿Cómo se administra? La dosis puede variarse según el criterio médico. Esto más que todo lo define el médico. Dependiendo de la edad, del peso, de la conducción clínica, balance de fluidos, de electrolíticos y equilibrios ácido-base del paciente, como dije anteriormente, esto se sabe en los exámenes. Se recomienda administrar la solución a una velocidad media de infusión de 40 a 60 gotas por minuto, o sea, 120 a 180 mililitros por hora. Aquí está la glucosa al 10%. Esta es una presentación que la podemos observar que también es muy común. Las soluciones alcalinizantes son indicadas en caso de acidosis metabólica. El bicarbonato sódico de 1 a 6 molares. Aquí, bien, vamos a destacarnos acá. La solución ligeramente hipertónica es la más usada habitualmente para corregir la acidosis metabólica. Su aporte, mejor dicho, es de 100 mini-equivalentes de bicarbonato de sodio. Se utiliza en el tratamiento de acidosis metabólica agudas, graves, ya sea causada por pérdidas de bicarbonato. Bien, esto se puede perder por la diarrea grave, la acidosis tubular renal o por acumulación de ácidos, como ocurre en la cetoacidosis en situaciones de acidosis láctica. Su sistema LATME. El bicarbonato de sodio, que es de 1 a 6 molares, se administra por vía intravenosa, por lo cual no se considera una absorción, como ya lo hemos dicho anteriormente, ya que presenta una biodisponibilidad al 100%. O sea, ella pasa o se absorbe o se administra a un 100%. El sistema de bicarbonato ácido carbónico es el principal sistema del organismo que está sometido a la regulación fisiológica. El ácido carbónico es el principal producto final de ácido del metabolismo. A diferencia de otros portadores, el H2CO3 se convierte en una forma volátil, o sea, en CO2, que es exhalada a través de los pulmones. El HCO3 y el H2CO3, a diferencia de excretarse por los riñones, su relación en la orina puede regularse fisiológicamente. O sea, ellos no se excretan por los pulmones, sino por los riñones, o sea, por la orina. Sus reacciones adversas. La administración del bicarbonato de sodio puede conducir a una hipernatremia y hipersmolaridad sérica, en caso de administración excesiva o demasiado rápida. Por eso nosotros debemos manejar el uso correcto y el volumen correcto de estas soluciones, ¿verdad? En caso, el bicarbonato de sodio puede producir una respiración lenta, cansancios de debilidad muscular asociada con la hipotasemia y alteraciones mentales como el nerviosismo, inquietud, convulsiones y coma. Por eso es importante nosotros conocer estas reacciones adversas y cómo vamos a administrar de manera lenta este medicamento para no producir todas estas reacciones. Puede producirse un enema por retención de sodio en personas con
predisposición como las personas con insuficiencia cardíaca congestiva. Por eso es importante siempre saber el diagnóstico del paciente. ¿Cómo se administra? La dosificación del bicarbonato sódico se determina en la función de la intensidad de la acidosis de las determinaciones del laboratorio. Estas determinaciones las vemos en los laboratorios, que vemos el pH, el PCO2, el bicarbonato anión GAP en sangre arterial, y de la edad, el peso y la condición clínica que contenga el paciente. Esto lo va a determinar el doctor y nos va a indicar la dosificación que le vamos a dar al paciente. Se administra normalmente por perfusión, diluido hasta la isotonicidad en otros fluidos de administración endovenosa con la que existe compatibilidad física. O sea, él se va a administrar o se va a diluir con una administración endovenosa con la que exista compatibilidad física, como lo dije. En casos de extrema necesidad, como es el paro cardíaco, la situación clínica que cursa con acidosis láctica, el medicamento incluso puede ser administrado inicialmente o mediamente, inyección intravenosa rápida directa. Esto solamente se utiliza, como lo dice ahí, en situaciones extremas como es paro cardíaco, que todo momento sea indicado por el doctor, pero nosotros como enfermeros o enfermeras también tenemos el conocimiento de que esto puede realizarse. Aquí está el bicarbonato de sódico de 1,6 molares. Continuamos. La solución acidoficantes, como lo es el cloruro amónico de 1,6 molares, solución isotónica, se indica en alcalosis hipoclorémica, como por ejemplo los casos de alcalosis graves por vómitos no corregidos por otro tipo de soluciones. O sea, esta se administra o se agrega cuando otras soluciones como la que vimos anteriormente no tienen ningún tipo de corrección a ello. La salina fisiológica al 0,9 o cloruro sódico 0,9, que es muy conocido, que también es muy utilizado. Se utiliza en estado de deshidratación acompañados de pérdida salina, el estado de alcalosis leves, estados de hipovolemia. Es un vehículo también para administración de medicamentos y electrolíticos. Estos son los que se utilizan mayormente para administrar medicamentos, todo tipo de medicamentos, ya que es el más encontrado, el más utilizado, y es donde nosotros vamos a administrar. Debemos saber cómo lo vamos a administrar y en cada medicamento cómo será diluido, pero eso ya depende del medicamento dado. El sistema LANDE. Dada la administración endovenosa, como todos los anteriores, no procede ninguna absorción. Los electrolíticos sódicos y cloruro se distribuyen principalmente en los líquidos extracelulares, puesto que la solución salina fisiológica es isotónica. La administración de esta solución no producirá cambios en la presión osmática del líquido extracelular, ya lo dijimos anteriormente, por lo que no habrá paso de agua al comportamiento intracelular y ambos iones no penetrarán prácticamente la célula. El agua, por su parte, será eliminada a través de los riñones, la piel, los pulmones y el aparato digestivo. Sus reacciones adversas. Si se administra continuamente en el mismo lugar, como ya lo hemos explicado anteriormente, de perfusión, puede producir dolor, reacción local, fiebre, infección, extravasación, trombosis venosa, que es una de las peores reacciones adversas provocadas por el mal manejo de las vías periféricas, flebitis, que se extiende desde el lugar de la infección. O sea, la flebitis también se extiende, se inflama, se enrojece y produce la infección y alarga la infección. Nosotros incluso por este tipo de mal uso de las vías periféricas, nosotros podemos provocar hasta más afecciones en el paciente. La administración inadecuada o excesiva de la solución salina fisiológica puede producir hiperhidratación, hipernatremia, hipercloremia y manifestaciones relacionadas con la acidosis metabólica por disminución de la concentración de los iones de bicarbonato y formación de edemas. ¿Cómo se administra? La dosis puede variar según el criterio médico, ajustando siempre el volumen infundido y la velocidad media de perfusión a la necesidad clínica del paciente. O sea, esto va a depender de la necesidad clínica, de la fisiopatología del paciente, pero como lo he dicho anteriormente, esto lo va a definir es el médico, según la edad, el peso y el cuadro clínico. En general se recomienda administrar la solución a una velocidad media de 4 a 60 gotas por minuto.
de 120 a 180 mililitros por hora. En caso de deficiencia de agua de volumen plasmático, por ejemplo, choque hipovolémico, inminente o manifiesto, la cantidad de solución necesaria se debe ser de 3 a 4 veces el volumen de sangre perdido. Esto depende de eso. Aquí vemos la presentación del cloruro de sodio al 0,9 o solución fisiológica 0,9, que es la más conocida. Muchísimas gracias. Y una palabra que dice: porque el Señor tu Dios está contigo y Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos.